que tuvieron algún inconveniente con el, el tema de la conexión a internet o de la energía eléctrica, ¿sí? Así que vamos a dejar, oh, esto se demora un tiempo. Ahí está. Bueno, como decíamos, como nos ocupamos de trabajar con estos ciertos elementos que van a conformar lo que es la organización, hoy comenzamos a ver dos elementos nuevos que tienen que ver con la cultura y el clima organizacional. Como dijimos, tienen que ver con esta dinámica organizacional y la manera en la cual esta dinámica se va dando, ¿no? En función de estos elementos, ¿no? Que seguramente van a ser con los cuales nosotros vamos a tener que trabajar fuertemente cuando nos toque trabajar, a la redundancia, en las incumbencias de nuestra labor, ¿sí? Entonces comenzamos preguntándonos qué es la cultura y el clima organizacional, ¿sí? Bueno, empezamos preguntándonos qué es la cultura y el clima organizacional. ¿Alguien sabe, tiene alguna idea? Si es lo mismo, si son dos cosas diferentes, y si son dos cosas diferentes, ¿cuál sería la diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien sabe, se imagina, intuye, percibe qué puede ser la cultura y el clima Puede hacer la organizacional? misma pregunta. Buenas tardes. Puede hacer la Ujú. misma pregunta. No, no, no. Justo se me cortó a mí. La pregunta es, si alguien sabe qué es la cultura y el clima organizacional, ¿son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Y si son cosas diferentes, ¿en qué se diferenciarán? Profe, disculpe. Puede ser que usted nos haya explicado que la cultura organizacional vendría a ser como el conjunto de los valores, las normas. Bien, muy bien, María. María Bloch, sí. Recuerden que no los veo, los escucho por acá, los veo por el Y celular, lo ¿no? que sería el clima vendría a ser lo que, cómo se llevan a lo largo del tiempo, la empresa se lleva trabajando, qué leyes tiene, cómo su forma de organizarse, cómo se desempeña cada uno. Lo que tengo entendido yo, a diferencia de cultura y clima. La Clima cultura vendría a parece... ser como ambiente laboral, por así decirlo. Ah, ¿Cómo, Fabri? No escuché. Pero sí, tiene que ver con eso, con lo que están hablando, con el ambiente laboral, con el clima, ¿no? Y tienes razón lo que decía María, ¿no? La cultura tiene que ver con este conjunto de normas que hacen que la organización actúe, trabaje, se desenvuelva en el medio de la manera en la que lo hace, ¿sí? Y estas normas y estas culturas se fueron forzando a través del tiempo. Hay muchos autores que nos hablan de que la cultura le da la identidad a la organización. Y esa identidad es la personalidad de la organización. Entonces, por eso vemos que, así como nosotros tenemos una personalidad, las organizaciones también tienen su personalidad. Y esa personalidad está formada por la cultura, ¿no? Entonces vamos a ver que hay muchas organizaciones que son parecidas, que trabajan de lo mismo, que ofrecen los mismos productos, los mismos servicios, pero siempre se diferencian la una de la otra. ¿Y cómo se diferencian? A través de la cultura. A través de la cultura, que es esa impronta, esa marca personal que tiene cada una de las organizaciones, cada una de las empresas en las cuales nos toque trabajar, ¿no? Entonces vemos acá que que la diferencia que hay entre lo que es la cultura y el clima tiene que ver también con esto de que el clima
al ser parte del ambiente y al ser parte del contexto, por ahí no tiene tan larga duración como la cultura, podemos decir, ¿no? De qué manera esto se va llevando adelante y de qué manera esto se va trabajando, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a preguntar qué es la cultura organizacional, podemos responder con este concepto que nos brinda Edgar Schein, que nos habla de que tiene que ver con este conjunto de costumbres, experiencias, valores y creencias que caracteriza a una organización. Define su identidad y puede generar espíritu de pertenencia de sus integrantes, ¿sí? Entonces, Profe, sí, disculpe que la interrumpe. Es que sí, quería dale. decirle que se me cortó la luz por mi zona y estoy usando mis datos. Así que Bien, me voy a Ale, salir de la clase. sí, no te hagas problema, Ale, que ya en un ratito, cuando nos manden la grabación, la vamos a estar pasando el grupo, ¿sí? Listo, profe, Anda muchísimas tranquilo. gracias. Listo, Disculpe anda las tranquilo. molestias. No, por nada. Bien. Es decir, que este conjunto de costumbres, normativas, experiencias, valores, creencias que hacen que la organización sea como es la que la define, la moldea y la que la hace que sea diferente de cualquier otra empresa de su mismo rubro, ¿sí? Pero también, ¿qué es algo tan importante que tiene la cultura? Que es que genera ese espíritu de pertenencia de sus integrantes. Es decir, la cultura de la empresa hace que yo me pueda poner la camiseta de la empresa y yo me pueda sentir parte de esta empresa. Hace que yo pueda, muchos autores dicen, la cultura es como ese pegamento que tiene la organización para mantener a todos contenidos, para mantener a todos, en cierta forma, unidos. ¿Para qué? Para que juntos podamos sacar adelante esta organización y poder conseguir los objetivos que la organización tenga, ¿no? Por eso tiene tanta importancia a la hora en que a nosotros nos toca diagnosticar esta cultura, ¿sí? Porque vamos diagnosticando y vamos viendo de qué manera esta cultura se va haciendo presente, digamos, ¿sí? Nos va mostrando cómo, cómo esta organización también se desenvuelve en lo que es el medio en el cual está inserta, ¿sí? Por eso es tan importante en ese diagnóstico que nosotros podamos distinguirla bien de lo que son rasgos culturales a lo que tienen que ver con rasgos del clima, que como dijimos recién, por ahí el clima va cambiando, es variante, un día estoy bien, un día estoy mal, un día se me chifla el moño, otro día estoy tranqui, ¿sí? Todo eso. Entonces nosotros, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que es cultura y que no es clima? Cuando el rasgo que tiene esa organización es perdurable, se lleva en el tiempo, se va, transcurre a través del tiempo. Ahí hablamos de lo que es la cultura organizacional, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta cultura organizacional? ¿Sí? Porque, por esto, ¿no? Porque, porque es importante, porque nos facilita o dificulta el cambio, ¿sí? Es muy importante que cuando nosotros llevamos adelante procesos de cambios organizacionales, comencemos primero siempre trabajando con la cultura, porque al ser la cultura, esos elementos que están tan arraigados dentro de cada una de las personas, se hace inconsciente. Entonces nosotros, si trabajamos en una organización hace muchos años, para nosotros es común hacer las cosas de determinada manera y no de alguna otra. Cuando viene una persona a quererme hacer un cambio, ofrecerme un cambio, yo digo que no. ¿Por qué? Porque estoy muy apegada a esa cultura. Entonces, primero siempre trabajamos con esa cultura para poder recién empezar a trabajar en la misión, la visión y en las estrategias que podamos llevar adelante a través de esa cultura. Orienta a las personas, es decir, calma esas ansiedades de las personas que muchas veces frente a algún problema que exista o algún inconveniente que tengan dentro de la organización, hay una solución. ¿Por qué? Porque hubo una solución que en un momento sirvió para poder solucionar este problema. Siempre repetimos la misma solución. Ah, esto pasó, ya sé, hagamos esto que ya lo hicimos la otra vez. Eso es cultura, ¿no? Y eso
el de repetir y el de hacer ciertas acciones siempre, hace que la persona se sienta tranquila y pueda calmar sus ansiedades. Entonces reduce la ansiedad de las personas que están dentro de la organización porque estamos todos contenidos frente a una cultura importante, ¿no? Les da identidad, ¿sí? Por esto que decíamos, la cultura está formada por valores, ¿no? Y esos valores son los que la organización dice que todas las personas que trabajen ahí van a tener esos valores. Por ejemplo, solidaridad, amabilidad, atención al cliente en función de que el cliente tiene la razón, muchas cuestiones que la organización toma como valores y que nos permite a nosotros poder tomarlo como parte de la cultura. Es decir, es inconsciente, pero a la vez nos da identidad. Entonces todos decimos, a esta empresa se la reconoce porque es muy solidaria. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre hace campañas, porque colabora en todas las campañas, ¿sí? Tiene como un cierto estatus que le da también esa cultura, ¿no? Integra o fracciona a los miembros. Otra vez, esto de reducir las ansiedades también puede hacer que muchas veces los fraccione, porque hay culturas, no hablamos de culturas buenas o malas, porque para nosotros todas las culturas son buenas, nada más que muchas necesitan reajustarse, porque cuando una cultura ha permanecido mucho tiempo dentro de una organización o dándole identidad a una organización y no se va adaptando a los cambios del contexto, muchas veces se va quebrando, ¿no? Entonces, lo que se necesita es trabajar fuertemente en esa cultura para que pueda ser contenida y pueda ser trabajada y en cierta manera también pueda permitirnos que el cambio organizacional se pueda dar. Refuerza o minimiza algunos valores, ¿no? Esto ya que tiene que ver con la organización en sí, cuando nosotros planteamos de qué manera, cuáles son los valores que tiene nuestra organización, lo que tratamos es de que todas las personas que ingresan a la organización puedan sentirse integradas con esos valores, es decir, se pueda compartir los valores que tiene la organización con los valores que tiene la persona. Cuando una persona ingresa a la organización, pero no está de acuerdo con los valores que esta organización tiene, muchas veces tiende a aislarse, a sentirse en soledad, ¿sí? A no compartir ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque la misma cultura la va como expulsando, ¿no? Entonces, nosotros que nos dedicamos mucho a estudiar la cultura organizacional, vemos siempre que es muy importante, porque esta cultura, porque nosotros decimos, la cultura tiene que estar presente en todo momento, desde que se hace una selección de personal para ver cuál es la personalidad o cuál es el tipo de persona que conviene entrar en esa organización y cuál no. Muchas veces nosotros nos presentamos para un trabajo, para lo que sea, llevamos nuestro currículum y sí, nos postulamos, digamos, y resulta que después no quedamos. Y nosotros pensamos que no quedamos porque tiene que ver con nuestras competencias, como que no está bien lo que estudié o no está bien la forma en la que me desenvolví en la entrevista y no. Y muchas veces tiene que ver con que mi personalidad o los valores que yo demostré tener en la entrevista no concuerdan con lo que la organización quiere en este momento o con lo que la organización necesita en ese momento. Con lo cual, esto también nosotros al momento de hacer selección de personal, tenemos que tener en claro esto también, ¿sí? Otra cosa que les quería decir, nos tocaba el tema de selección de personal, pero lo dejé para más al final, porque necesito que primero nos queden bien en claro estos procesos internos que hay dentro de la organización, para que después nosotros podamos tomar el candidato que sea perfecto o ideal para no solo para este puesto, sino también para esta empresa, ¿sí? Muchas veces pasa que los candidatos no funcionan en un determinado puesto, aún teniendo todas las competencias necesarias, es decir, aún sabiendo hacer la tarea que se requiere, porque no conjuga, no coincide con la organización, ¿sí?
Entonces, es importante que nosotros también empecemos a mirarlos desde ese lugar y todos los procesos que se van dando, digamos, desde este lugar, en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la cultura? Bueno, volvemos a decir, construye la identidad corporativa, esto de que al ser como la personalidad de la organización, hace que yo sepa qué tipo de organización es, ¿sí? La identidad que también a su vez se construye por todo lo que la organización me muestra en función de sus logotipos, de sus oficinas, de sus uniformes o de sus gráficas, y también lo que me muestra en eso no intangible, lo que yo no puedo ver, ¿no? Pero que me hace saber, esta es tarjeta naranja, sí, tarjeta naranja es más o menos, yo tengo una idea de que, chango más, sí, chango más, esto. O sea, porque en mi mente se forma una identidad cuando hablo de una organización, ¿no? Para eso también sirve la cultura. Por eso también, así como para hacer una selección necesitamos tener presente la cultura, para mantener a las personas trabajando, tenemos que ir constantemente chequeando cómo está esa cultura y diagnosticándola en cierta forma para poder ver cómo va la identidad, nuestra identidad corporativa, con también la identidad que nosotros mostramos y la de nuestros miembros, nuestros colaboradores, nuestro público interno, que son las personas que trabajan con nosotros. Cohesiona internamente a la organización, ¿sí? Es decir, como les digo, trabaja como ese pegamento que hace que nos podamos unir frente a un entorno cambiante o frente a alguna crisis, a alguien que nos quiera agredir, a alguien que nos quiera atacar, ¿no? Favorece la implicación del personal, ¿sí? Ayuda a que las personas puedan reducir su ansiedad otra vez y puedan ser partes y puedan ofrecer lo que tienen a esa organización. Y sobre todo, determina el clima interno. Siempre tenemos como la confusión o la duda de qué vino primero, la cultura o el clima, ¿no? Entonces no sabemos que el clima determina la cultura o la cultura determina el clima. Siempre tenemos la duda. Nosotros decimos que el clima es determinado por la cultura. O sea, este es un clima que emerge dentro de una cultura que ya existe, porque la cultura, al llevar más tiempo funcionando, hace que ese clima vaya surgiendo, ya sea la cultura como favorecedora o como favorecedora de bienestar o como favorecedora de conflictos también, ¿sí? Pero, en fin, su función es también determinar ese clima interno. ¿Digamos? ¿Cómo se manifiesta la cultura? Es decir, ¿dónde yo voy a ver la cultura? ¿Cómo hago, profe, yo para darme cuenta que estamos hablando de una cultura? Bueno, nos dice Edgar Schein, a través de esta pirámide que ustedes están viendo, que la cultura se mide en 3 niveles. En un nivel 1, que es lo que está en la punta de la pirámide, que si nosotros a esto lo tomáramos como un iceberg, veríamos que lo que nosotros vemos está hasta acá más o menos. Esta partecita de arriba donde dice visible, donde vemos lo que Edgar Schein llama los artefactos. Nivel 1, los artefactos, que está formado por todos los procesos, herramientas, estructuras, todo lo que yo puedo ver a simple vista en una organización, ¿sí? Todo lo que es fácil de ver. Y en un nivel 2, dice Edgar Schein, están los valores, que son todas las estrategias, las metas, todo lo que tiene que ver con las distintas formas de llevar adelante ese trabajo, ¿sí? De esa manera, eso está como en el medio, en ese nivel 2, donde casi es visible, pero no tan visible tampoco. Los podemos inferir, pero necesitamos en cierta forma de algún instrumento, algo que nos sirva para poder medir, ¿no? Porque estos algunos son conscientes y otros no. Y por último, el nivel 3 es el nivel de los supuestos. Acá donde están todas las creencias, los pensamientos y los sentimientos que la persona realmente experimenta en la organización. Este nivel 3
dice Edgar Schein, eso es cultura. Eso es cultura de una organización, pero para poder llegar a conocerla a este nivel 3, yo tengo que empezar conociendo lo visible, los artefactos, los valores. Los supuestos van a llegar con el tiempo porque es invisible y es inconsciente. Ustedes imagínense, son cosas que no podemos ver en función a los sentimientos, como si es real esto que la persona me está contando de la organización. Si es real que ella se lo cree o si me está mintiendo. ¿Cómo hago yo para darme cuenta de eso y para poder pensar en una cultura organizacional, ¿no? Entonces dice Shane, ¿qué pasa en las organizaciones actuales? Comienzan cambiando esta parte, la parte de arriba, los artefactos, con lo cual se hace más difícil bajar en la pirámide, bajar al nivel invisible, porque en esta primera parte, en esta parte donde está el iceberg, en la punta del iceberg, podríamos decir, ahí vemos que eh, eh, es más fácil, es lo primero que cambiamos, ¿sí? Y recién pensamos que cambiando esto se van a cambiar los valores, se van a cambiar los supuestos. Dice Shane, no. ¿Cómo tenemos que empezar? Trabajando en estos supuestos, en lo que no se ve. Comenzamos trabajando lo que está en la base de la pirámide, en lo que no se ve, en esto que son los supuestos. Y así yo puedo cambiar valores y así yo puedo recién cambiar los artefactos. ¿Qué pasa? Nosotros nos cambian de jefe. En las oficinas públicas nos cambian de jefe cada 3 años, supongamos por una cuestión política. ¿Qué hace el jefe cuando viene? Cambia toda la primera parte, toda la cúspide de la pirámide, los procesos, las herramientas, nos cambia de lugar los escritorios, nos cambia de lugar las funciones que yo tengo que realizar, nos pone sus objetivos, nos pone sus metas, y entonces, ¿qué pasa? Al estar cambiando esto, a mí me es más difícil cambiar el nivel 2 y todo el nivel 3, obviamente. ¿Por qué? Porque yo digo, ay, ya vi el viejo, ay, sí, nos viene a imponer, entonces ya mis valores ya no van a estar conjugados con lo que esa organización pretende. ¿Por qué? Porque yo ya voy a estar levantando mi resistencia. En cambio, si yo llego a un nuevo puesto y empiezo a trabajar en estos supuestos, ¿y cómo trabajo en los supuestos? Sensibilizando, con capacitaciones, con charlas, con reuniones, con maneras de llegar a la persona sin tener que cambiar todo esto, ¿sí? Porque si no, va siendo difícil. Obviamente, poco a poco voy a ir agregando todo lo que tenga que ver con estos artefactos, pero para recién cambiar también los valores, pero tiene que ser progresivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo llego a mi oficina y encuentro los muebles todos en distintos lugares. Ay, se arma un lío. Si van a mi oficina, se arman unos quilombos porque les cambian. Ay, ¿qué se piensa que yo voy a mirar la pared? O sea, ahí es una tontera. Nosotros decimos una tontera. Pero bueno, hay personas para las cuales eso es importante, porque no tiene que ver con el cambio de escritorio, tiene que ver con todo ese proceso que se da internamente, lo que realmente es cultura, volvemos a decir, con sus sentimientos, con sus sentires, con sus pensamientos y con todo lo que esa persona percibe del solo hecho de que haya cambio del escritorio, ¿no? Entonces, para eso, nosotros que vamos a ser profesionales, agentes de cambio, es importante que lo podamos conocer y lo podamos trabajar. Tenemos 2 materias. Tenemos una materia primero con el profe Enrique y después la materia en 4º año conmigo y la profe Gise, que tiene que ver con cómo hacemos para que esta gestión se dé, de qué manera llegamos a que esto se pueda hacer posible, ¿no? Se puedan cambiar esos supuestos y esos valores en el menor tiempo posible, pero desde ya sabemos que nos lleva mucho tiempo poder intervenir en una cultura. Llevar adelante un cambio de cultura tiene como mínimo 5 años, y ustedes verán que si pensamos desde lo público, los procesos son muy cortitos para poder cambiarlo, con lo cual nos lleva bastante tiempo, ¿sí? El iceberg de la cultura organizacional tiene que ver con los niveles también, con lo que dice lo que nos decía Shane, ¿no? Estos componentes que son lo que llamamos operacionales, que tienen que ver con los artefactos, tenemos la misión, la visión, las políticas, los descriptivos de puestos, los controles, la planificación de objetivos, metas, el organigrama, todo lo que yo puedo ver e incluso puedo inferir también dentro de una organización.
Y el otro componente es el componente social y psicológico, que tiene que ver con las conductas del grupo, el orgullo de trabajo, los valores, la administración de los líderes, las necesidades, la confianza, los sentimientos, ¿sí? Todo eso que es lo más importante y que por ahí muchas veces no podemos ver o no, o se nos escapa el momento de pensarnos en cómo intervenimos en esa cultura organizacional. ¿Cómo se aprende la cultura? Es decir, yo soy nueva en esta organización y cómo hago para llegar a conocer todo lo que los otros conocen. Y bueno, a través de las historias que se cuentan de los antiguos, de las antiguas personas que están trabajando dentro de la organización, los rituales. En estas historias pueden ser muchas veces como que, sí, esto ya pasó, esto se hacía así, bueno, tenés que hacer esto y se destraba. Y muchas veces eso, como antes, ya no funciona. Entonces, con lo cual tenemos que tratar de introducir ese proceso de cambio también, ¿no? A través de los rituales, esto que hacemos siempre, constantemente, dentro de lo que es un espacio organizacional y que, y que nos sirve para poder contenernos también nuestra ansiedad. Por ejemplo, festejar los cumpleaños de todo el mes, nos juntamos un mes, festejamos cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, lo que sea. Todos esos son rituales, ¿no? Los símbolos materiales, el lenguaje. Cada organización tiene su terminología propia de la organización, ¿no? Y algunas veces también tiene que ver con esa actividad, ¿no? Si ustedes van a mi trabajo en la mañana, van a ver que nosotros hablamos todo en siglas también, como acá, más o menos. O sea, hablamos en siglas y hablamos de CEP, hablamos de CAI, hablamos de POA, hablamos así, y nosotros sabemos que son las siglas de todo lo que trabaja de la planificación operativa anual, de la cobertura efectiva básica, o sea, sabemos de qué se trata, ¿no? Pero si viene alguien de afuera y dice, uy, hablan en siglas, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque es un lenguaje propio de esa organización y propio del tipo de actividad también, ¿no? Entonces, eso también es lo que tenemos que enseñar o lo que se aprende cuando se llega a trabajar con una cultura o con un tipo de cultura específica. Bueno, como dijimos, la cultura reduce la ansiedad ante una situación nueva. Esto de que nos permite integrarnos como equipo, nos permite integrarnos como grupo, porque nos une y hace que frente a algo nuevo yo ya sepa que tengo a mi compañera, mi compañero que me va a poder ayudar y me va a poder apoyar, porque en esta organización siempre hacemos las cosas así, ¿no? Entonces reduce esa ansiedad y uno puede trabajar más tranquilo, ¿sí? En función de ciertas cuestiones, ¿no? La otra variable importante es el clima organizacional, ¿no? Como ya dijimos, el clima organizacional es como el clima de afuera, ¿no? Como ustedes vieron, ayer nos morimos de calor, 50 grados de calor, después a la noche vino el tornado, vino la lluvia, vino el agua, vino todo, y nos quedamos, bueno, sin luz en algunos lugares, o con poca tensión también, que los aires no arrancan y todo lo demás. Pero bueno, Disculpe, así pasa en la profe, ¿me puedo organización. retirar? Sí, Disculpe, me sí, pasó algo. sí, sí, Daniel, no hay problema. Vaya nomás. Eso es el clima también, ¿sí? Ustedes vieron así de cambiantes en la organización. Puede que un día esté todo tranqui y de pronto pasa algo y se desconfiguró todo lo que yo tenía planeado para ese día, entonces tengo que cambiar porque el horno no está para bollo. Entonces, eso es lo que también tenemos que trabajar. Y en función de su concepto, hablamos de estos dos enfoques, de un enfoque subjetivo que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Y tiene que ver con la percepción o la opinión que yo tengo de esta organización y cómo se está trabajando en esta organización, ¿no? Quiere decir que es como lo mío, lo que yo pienso de mi organización, de mi jefe, de mis compañeros, es subjetivo. Y otro concepto que habla desde lo estructural, que tiene que ver con todos los factores que hacen que la organización, de qué manera esa organización afecta el comportamiento de las personas. Es decir, la relación con mi jefe en cuanto a la estructura, quién me tocó de jefe, quién me tocó de compañero, con quién me toca hacer este trabajo, ¿sí? Eso es como un enfoque más estructural.
O sea, desde estos dos lugares puede ser que el clima se nos desequilibre o se nos desbalance también, ¿no? Porque también la forma y el tipo de trabajo que nosotros tengamos que llevar adelante hace que ese clima cambie. Es decir, entonces, si tenemos que hablar de esto, de estos dos enfoques, tiene que ver con uno personal, como soy yo en cuanto a mi personalidad y a mi carácter, y otro que tiene que ver con la estructura que me da la organización para poder trabajar. Con quién tengo que hacer mi tarea, con quién tengo que comunicarme para poder llevar adelante, para conseguir los objetivos y así, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables que forman el clima? Tienen que ver con el ambiente físico, ¿sí? Ustedes vieron, por ejemplo, esta mañana si nos hacían una encuesta de clima, era desastrosa, porque toda la gente estaba muerta de calor, con mucho sueño, porque muchos no habían dormido al no tener luz, hacer calor y todo lo demás, con lo cual no se producía bien, ¿no? Y si el ambiente no me colabora, o sea, si yo voy a trabajar en un lugar donde sigue sin aire, donde me hace mucho calor, donde no tengo una luz agradable para poder llevar adelante mi trabajo, donde no hay una ventilación, si es que lo necesitara, también influye en el clima y hace que por ahí, decimos nosotros, me ponga de mal humor, me ponga de mal genio y después mi mal genio, el enfoque subjetivo, repercute en toda la organización, en todo el otro. Ya voy yo, le cuento a mi amiga, a mi compañera, ya va ella, le cuenta a otra, se va generando ese, esa empatía, por decirlo de alguna manera, esa unión entre todos y todos creamos ese clima horrible, ¿no? Las variables estructurales, como dijimos también, que tienen que ver con el lugar que yo voy a ocupar dentro de ese organigrama, quién es mi jefe, quién es mi compañero, con quién tengo que comunicarme, qué tipo de trabajo tengo que hacer. El ambiente social, ¿sí? También cómo son mis compañeros en cuanto a su personalidad, en cuanto a su carácter, en cuanto a sus condiciones de vida también. Las variables personales que tienen que ver conmigo, en cómo yo vengo de allá de afuera, el contexto, mi familia, si me falta plata, sí, todas esas variables personales. Y las variables que tienen que ver propias del comportamiento organizacional, como dijimos, el tipo de líder, cómo es mi jefe, es un jefe, es un líder, de qué manera se comporta conmigo, de qué manera nos trata quienes vienen de otras áreas, ¿sí? De qué manera se resuelven los conflictos dentro de la organización. Todo tiene que ver con esas variables que tienen que ver con ese comportamiento organizacional, ¿no? Que es importante que lo tengamos presente a la hora de poder trabajar con ese clima organizacional y poder, de cierta manera, mantener un clima adecuado, mantener un trabajo que sea, dentro de todo, llevadero, ¿no? ¿Cómo podemos medir el clima? Otra diferencia que es muy importante entre el clima y la cultura es que el clima se lo puede medir. A la cultura no, a la cultura la tenemos que inferir, es decir, yo voy, hago encuestas, hago entrevistas y más o menos voy sacando datos significativos que hacen que yo después pueda hacer un informe, contrastado obviamente con la teoría, de ver qué tipo de cultura hay en esa organización. Mientras que el clima se mide, yo puedo hacer una encuesta de clima y sacar y darle porcentajes, y si me sale el 80% de personas que están pasándola mal, yo puedo tomar ciertos recaudos y trabajar en ellos. En cambio, la cultura es más difícil. Por eso me lleva más tiempo cambiarlo, mientras que el clima es más rápido para cambiarlo. Cambia una cuestión y pasa, ¿no? ¿Cuáles son los factores que miden el clima? Los métodos de mando, la forma en la que se delega la autoridad y el liderazgo dentro de esa organización, las motivaciones que tienen cada una de las personas que están. Yo puedo empezar a trabajar con las motivaciones y medir cuán motivadas están las personas, de qué manera se da la influencia, si yo puedo medir eso, de qué forma llegan los rumores o de qué forma se instalan los rumores y puedo empezar a trabajar con ellos también. De qué manera se establecen los objetivos dentro de esa organización, qué procesos siguen,
si están bien, si se abren a la comunicación o no, los modos en los que se da la comunicación interna, que es decir, la comunicación que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con otras áreas también, ¿no? ¿De qué manera se dan los procesos de toma de decisiones? También los puedo medir. Hay procesos que se pueden llegar a dar de manera estudiadas, analizadas, diagnosticadas o no. Más bien me guío por mi intuición o por lo que el jefe me dice, por lo que el jefe quiere. O sea, eso también lo puedo medir a través de encuestas. ¿De qué manera se da el proceso de control? Yo tratando de manejar todos estos factores, yo puedo tener una buena encuesta de clima que me pueda servir para poder medir cómo estamos hoy dentro de nuestra organización, ¿sí? Ustedes saben, una encuesta, un cuestionario, ustedes van, se le hacen a la persona, a los colaboradores, a los empleados, y van marcando qué es, cómo se sienten respecto a cada una de esas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es importante también que los conozcamos, y como les dije, vamos a tener toda una materia que habla de esto, tanto de cultura como de clima, donde vamos a poder expandirnos y trabajar más cada uno de estos métodos, ¿sí? De estos factores. Ahí también ustedes, cuando llegan a cuarto año, ya van a estar más maduros en el manejo de lenguaje técnico, como también en el manejo de autores, porque hay miles de autores que hablan de clima y de qué manera se puede ir midiendo ese clima, ¿no? Entonces ahí ya vemos muchísimos temas más y muchísimos factores más que pueden influir a la hora de pensar en medir ese clima organizacional, ¿sí? El clima es un cambio temporal en la actitud de las personas, ¿sí? Por eso decimos que el clima es más fácil de cambiar, ¿sí? Es más fácil de cambiar en función de que una cuestión que cambie, ya cambia todo el clima y se mide la energía de manera distinta, ¿no? Porque es temporal y tiene que ver con esas actitudes de las personas, ¿no? Por eso ahí les dice, se puede deber a varias razones. Los días finales del cierre anual, los climas están raris, ¿sí? Después como que van cambiando, ¿no? Pero anda, nosotros ahora somos todos felices porque volvemos de vacaciones, entonces el clima está lindo. Ahora, anda a vernos en noviembre cuando vamos terminando las clases y nos empezamos a desesperar porque no llego a leer, porque no llego a terminar, ¿sí? Y ahí se empieza a poner más raro el clima, ¿sí? Ya no estamos tan felices como estábamos antes, ¿sí? Ya empezamos a estar un poco más nerviosos, por decirlo de alguna manera. Cuando hay un proceso de reducción de personal, cuando escuchamos que todos están dejando personas sin trabajo, entonces decir, bueno, ya me va a tocar a mí, ya me va a tocar a mí. Entonces, eso genera el malestar, el mal clima, la mala energía, ¿no? También hay buenas. Cuando nos enteramos que viene un aumento en nuestro salario, ya la gente, la actitud cambia, la persona es más positiva, ya va más feliz y demás, ¿no? Eso también hace que el cambio de actitud de las personas sea más rápido, ¿no? Entonces, en esta temporalidad, nosotros podemos ver que hoy puede estar así en nuestra organización en función del clima, pero mañana va a ser distinta. Además, hay tantas cosas que pasan, las personas pasamos por tantas cosas en nuestra vida, si bien el trabajo, como ya vimos la otra clase, es como el 80% de nuestra vida, también tenemos como una vida afuera, entonces las personas también empiezan como a cambiar sus actitudes y a presentarse en nuestro lugar de trabajo de manera diferente, ¿no? Yo siempre veo eso, ¿no? Como hay organizaciones que tienen de todo, que le dan de todo, les dan almuerzo, les dan días de cumpleaños libre, etcétera, etcétera, y las personas no crean ese buen clima, siguen teniendo problemas, roces, y cosas que generan ese malestar en las organizaciones, ¿no? Y mientras que hay organizaciones que no les dan nada y la gente se pone la camiseta, pelea, lucha, porque tiene que ver con las actitudes de todos nuestros colaboradores y quienes están cerca nuestro, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tratar de generar o de pensar o de medir este clima sabiendo que es algo que yo puedo cambiar, que no es algo que no vaya a poder cambiar. Inclusive,
hasta por experiencia los digo, aquella persona que siempre nos dice, ah, no, yo soy así, yo siempre hice las cosas así, a mí nadie me va a cambiar, y el que le gusta bien, y si no, me voy. Hasta esa persona, chicos, yo les puedo asegurar, cambia de postura, cambia de actitud con el tiempo. Sabemos, en un primer momento te choca, porque sabemos que una persona que viene y nos dice, yo soy así, el que me quiere, es una persona que no nos sirve porque no se puede construir nada, pero nosotros podemos conseguir que le haga un clic en algún momento si es que sabemos utilizar las estrategias necesarias para poder abordarla también, ¿no? Entonces, es una cuestión que vamos a ir trabajando, que vamos a ir aprendiendo, que vamos, bueno, además la teoría es muy importante, hay mucha teoría referida al tema, tanto a la cultura como al clima, que nos va a servir de soporte para que nosotros también podamos llevar todo esto a esta realidad, ¿no? Y como les dice ahí, al momento de recopilar información sobre una cultura, hay que tener cuidado de no confundirla con el clima que puede estar pasando en ese momento en la organización. ¿Qué es lo que nos pasa siempre? Nosotros tenemos una materia, solo que es cuatrimestral, es muy cortita, pero vemos que siempre hay como una confusión entre el clima. Entonces hay cuestiones que ustedes observan que hacen más el clima, porque tienen que ver con estas actitudes de las personas y no tanto con la cultura, ¿no? Pero eso lleva un ejercicio que lleva tiempo, ¿no? Hasta ahora nosotros siempre aprobamos lo mismo, por más que estamos viendo cosas de clima y no de cultura, pero sabemos que es un proceso de aprendizaje y que a ustedes les va a llevar un tiempo poder internalizar todo eso. Y esto que les estoy hablando ya de tercer año, que es donde tenemos cultura. El trabajo más productivo es el que sale de una persona contenta. Entonces, nosotros siempre procuramos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de el agente de cambio y hablamos de cuál sería nuestro rol dentro de las organizaciones, es esto, de poder trabajar con el bienestar organizacional, que la persona pueda desarrollarse, pueda cumplir en la organización, pero también pueda desarrollarse ella misma, ¿no? Que pueda generar bienestar, y se acuerdan que yo les hablaba de estas teorías nuevas de la New Age que hablan de la felicidad organizacional y de qué manera todos estos supuestos y llegan a todo lo que es eso más duro que es la organización, tiene que ver con esto, ¿no? Con que para que la persona sea más productiva tenemos que trabajar fuertemente en su bienestar, ¿no? Entonces, por eso, ahí cuando hablamos de mejorar el clima, hablamos de la adaptabilidad al liderazgo, de saber que ese líder sea un líder y no sea solo un jefe, el reconocerlo, la igualdad, el brindar las mismas oportunidades para todos, las relaciones, de qué manera se van integrando. Bueno, la remuneración, que es también muy importante, ¿se acuerdan cuando hablamos del hombre complejo y todo lo demás? El compromiso de la persona con la organización y todo lo que tenga que ver con las funciones y responsabilidades que tiene dentro de la empresa. Todo eso influye en lo que es el clima organizacional también y la forma en la que ese clima llega a producir un cambio o un cambio de actitud, ya sea para bien o para mal, dentro de la organización. Entonces, por eso es tan importante que lo empecemos a conocer, que lo empecemos a estudiar y que empecemos a tenerlo en cuenta ya como una de las variables o componentes en las cuales nosotros vamos a tener que intervenir dentro de esas organizaciones. ¿Sí? Por eso es tan importante también. Bueno, y muchas gracias. No sé si hay alguna duda. ¿Alguien quiere decir algo? Yo tengo una duda, profe. Sí, Por ejemplo, cuando rindamos el examen, seguramente nos van a preguntar algún concepto, por ejemplo, concepto de cultura, concepto de clima, diferencia, algo así puede ser, o no van a ser tan... sí, pero recuerden que son múltiple choice, ¿no? Puede Ah, ser no que sabía. Bien, sí, bien. son Listo, múltiple perfecto. choice, así que puede ser que haya una pregunta y que les diga la cultura, son los valores, creencias, verdadero o falso, Ah, ¿sí? bien, Ustedes listo, tengan profe. que poner. Entonces Gracias, hay que como que estudiar con más conciencia. gracias, profe. Y recuerden, también no se pongan tan ansiosos,
con el examen, con que va a venir, ¿no? Sino tomémoslo más bien como un momento para todos van a aprobar, ya saben que todos van a aprobar, no se pongan mal. Muy Igualmente, tarde, ¿quién muy va a tarde, aprobar? profe. Muy tarde, profe. Ya No, comenzó la ansiedad. no, no, por favor, ¿qué pasó, Jorge? Usted nos va a ayudar, digo, eso ya está casi dicho. Ah, por supuesto que sí. Si yo les dije siempre que a nadie le va mal, la amo, bro, Agostina. A nadie le va mal en este examen, todo el mundo lo sabe. Por eso yo quiero que ustedes aprendan y se abran al conocimiento para conocer de qué se trata la carrera, ¿no? Y que ustedes sepan si la más... Ay, gracias a todos los que me aman. Para que ustedes conozcan y sepan de qué se trata la carrera y sepan si es lo que les gusta o no les gusta, si les gusta para toda la vida, si no les gusta, si, ¿sí? Que- Y saben, sobre todo porque quizás en primer año, segundo año, ustedes tengan materias que por ahí digan, ay, la profe no me habló de estas materias horrorosas, pero bueno, sepan que como toda carrera universitaria, para ser aprobada, tiene que tener ciertas materias que son como troncales y bueno, las tenemos que aprender igualmente. Hasta ahora creemos que va a ser virtual, no sabemos, Tomás, porque dice, profe, el examen es virtual, no sabemos todavía, queremos que sea virtual. Así que, ay, voy a ver quién levanta la mano, esperen que esperemos que sea virtual. Eh, Agustín, levanta la mano, o solamente me estaba diciendo chao, o solo me decía chao nomás, porque a veces hacen así. Profe, una pregunta. Sí, Las cosas que nos explicó hoy están en el PDF que se mandó con el contenido de todo el cursillo. ¿Por qué